puedo disfrutar. Suena y la orquesta. El consenso más importante de la sociedad moderna es la organización del tráfico, la manera como puede relacionarse una marea de desconocidos que comparten el mismo camino. Con solo unos pocos conductores disidentes basta para crear anarquía. Hola, choquejuerguistas, ¿qué tal os va la vida? ¿Qué tal os ha ido la vida estas semanas, estos meses? Todo este tiempo que ha pasado desde nuestro último podcast, que si no recuerdo mal, Marta Trivi, yo soy Alberto Corona, iba sobre Call Me By Your Name y bueno, y nos gustó mucho Call Me By Your Name, ¿verdad? Call Me By Your Name fue tal juerga que hemos estado de resaca hasta ahora. Sí, nos dejó tan vacíos de amor y de filosofía y de existencialismo. Yo aún no he sido capaz de comerme un melocotón. Era un albaricoque. ¡Me ¡Me estoy equivocando de fruta! Sí, qué mal. O sea, eres la vergüenza de la campiña italiana. Ahora tengo deficiencia de vitaminas por culpa de no poder tomar albaricoque. El caso es que han pasado mucho tiempo, como bien sabréis vosotros, nuestros queridos fans, nuestros queridos oyentes, pero nos hemos ¿Hay decidido algo más volver. pedante que decir queridos oyentes? Ya, pero es el rollo del podcast, ¿no? Alberto, ¿cuántas veces te tengo que decir que no estamos en la radio? Ya, ¿y cuántas veces te tengo que decir yo, Marta, que si no te gusta cómo lo presento, que presentes tú y a mí me dejes en un segundo plano? Total, que empecemos con el choque juergas de hoy. Sí, el choque juergas de hoy, que después de tanto tiempo, pues hemos decidido volver por todo lo alto y hacerlo al hilo de... Uy, por Dios, por volver por todo lo alto. Estamos hoy en unos lugares comunes. Continúa. Pues bueno, pero es que hay que ir cogiendo... Hay que ir poco a poco recogiendo el flow, joder. El caso, vamos a volver al hilo de El Padrino. Al hilo de nada menos que es, a tenor de multitud de usuarios de Film Affinity, la mejor película de la historia del cine. O sea, a eso me refiero, que estamos volviendo por todo lo alto, joder. ¿Desde cuándo son un criterio los usuarios de Sensacine? Pues no, he dicho Film Affinity. Ah, de film. Es lo mismo, tío. Bueno, pues no, realmente no. El caso es que si vamos a volver con esta película, que realmente no harían falta motivos para volver, más allá de, pues eso, de que es un peliculonazo como la copa de un pino y que siempre es un buen momento para revisarla y para recordarla y para analizarla y para todo. Un albaricoconazo. ¿Qué? Es que iba a decir un melocotonazo, pero he pensado, no, que eran albaricoque. Un albaricoconazo. Sí, algo así. Pero el caso es que sí que tenemos un motivo para este podcast, y es que hace un par de semanas El Padrino fue reestrenada en ciertos cines de España. No tengo muy claro por qué, ya que no es que haya ninguna efeméride en especial. Según mis cuentas han pasado 46 años desde su estreno en cines. A lo mejor es 45 desde el estreno en España. Es que creo que tengo entendido que tampoco, porque de hecho una de las cosas interesantes del Padrino, y ya vamos un poco adelantándolo, es que sin ir más lejos podemos fácilmente vernos hasta ante uno de los primeros blockbusters de la historia del cine con El Padrino, así que no creo que hubiera ese trasvase en España. Si lo hubo, pues tampoco será descabellado, porque como bien sabéis, una de nuestras líneas editoriales más férreas es que no nos documentamos para nada. O sea, solo nuestra única documentación viene pues de nuestras opiniones, que las decimos con mucha gracia y mucha convicción. Y eso, bueno, Marta, ¿a ti qué te parece El Padrino? Ana, vamos a ver. Esa pregunta, excepto si eres un usuario de Film Affinity, que te sentirás en la obligación de ponerle una cifra para valorarla, está de más. A todo el mundo Sí, le gusta lo El dice Padrino. Marta, que también es usuaria de Film Affinity, ¿Y qué he votado? ¿Una película? Ha votado 5. He votado 5 películas por hacerme tu amiga en Sensacine. Encima de que quería hacerme tu... Affinity, ¡Ay, Marta! en Film Affinity! Pero el caso es que me hice la cuenta para ser tu amiga. Es que no valoran mi amistad, joder. Claro. Bueno,
El caso es que no es mi rollo poner nota a las cosas, excepto en mi trabajo, en el que a la que me dedico a poner nota a videojuegos. Pero el caso es que El Padrino le gusta a todo el mundo. ¿A quién no le va a gustar El Padrino? Pues no sé, Marta, yo aquí me esperaba lo típico de que de repente dijeras tú, no, estáis todos equivocados, El Padrino es mierda y está hiper sobrevalorado. Y no es el caso, Marta, no está hiper sobrevalorado. El Padrino no es mierda, no está hiper sobrevalorada, está de hecho muy bien hecha. El otro día pude verla en la Palacio de la Prensa, cuando la estrenaron. La fuimos a ver, yo cogí a Marta y dije, por favor, Marta, hazme este Eso favor y es vente absoluta conmigo. mentira. Es que tú no estabas bien, a ti tampoco te hacía especial ilusión volver a verla. Porque ya la había en visto pantalla muchas grande. veces. Claro, igual que yo. Y ahí está un poco lo grandioso de esta película, ¿no? No sé, la necesidad que tanta gente ha tenido de verla una y otra vez. Para empezar, eso es mi caso. Yo me he visto El Padrino como 80.000 veces. Y de hecho, como que animé a Marta a verla con la promesa de que a medida que iba pasando el metraje, pues le iba a ir recitando los diálogos que me sabía de memoria. Y no me recitaste ni uno. No pudo ser porque la película estaba en versión original subtitulada. Y Alberto es el fan del doblaje. Claro, bueno, el fan del doblaje no, es que gran parte de mi cinefilia se ha formado con películas dobladas al castellano. Y además, en concreto, el caso del Padrino es también muy interesante porque tenemos un doblaje realmente bueno. Y un doblaje, primera anécdota estúpida que os doy, ya que aunque no me quiera documentar nunca para estos programas del Padrino sé bastante mierdas que no le interesan a nadie, mucho menos a Marta. El doblaje en castellano, el doblaje en castellano al Padrino se esforzaron tanto los que hicieron el doblaje que incluso doblaron las partes en las que hablan en italiano o en siciliano, si lo queremos hablar. Eso no viene de que se esforzaran mucho, Alberto. Eso viene de que probablemente cuando se estrenó El Padrino habría una cierta población que era analfabeta. No, Marta, no me has entendido. A lo que me refiero es que se doblaron las partes en italiano, pero el doblador que teníamos aquí en España también quiso recitar en italiano esas partes. Pues está muy bien, porque queda muy raro cuando de repente corta. Claro, y de repente dice, hostia, esta no es la voz de este tío. Claro, además, porque el sonido tiene una cualidad diferente. O sea, como que se escucha con menos ruido o cosas así. De repente dices, pero qué mierda, tío. Claro, aquí en el doblaje en castellano del Padrino vemos como los dobladores se esforzaron en recitar las partes en italiano y no se viera ese cambio que en otras películas se queda, pues sí que lo notas un poco, aunque se sepa no realmente de dónde viene todo el doblaje y tal, pues siempre queda un poco raro. Y digo más que incluso en El Padrino parte 2, donde prácticamente la mitad de la película está hablada en italiano, esa apropiación al doblaje también se respetó. Y tenemos el hecho de que el actor de doblaje habitual de Robert De Niro se tira toda la película hablando en italiano. Pues efectivamente, Alberto, no me importa más anécdota una mierda. Vamos a seguir hablando del Padrino. Que es que lo ves, iba a contar algo relacionado con la Filmoteca, que va a romper primero el melón de por qué ponen con la Filmoteca. El Palacio de Prensa, sí. con los cines. Sí. Y va a romper el melón de por qué ponen el aire acondicionado tan alto. Sí, cuando es innecesario. Porque tú acabó Marta la Fónica perdida, sí, según salimos de la innecesario. Pero el caso es que en este último visionado, el que más he disfrutado de todos los que he visto en El Padrino, porque por primera vez he podido distinguir quiénes son los personajes secundarios. Cosa que no había pasado con anterioridad, porque hay un montón de personajes con un montón de nombres italianos y no sé quién coño son. Yo creo que llegados a este punto, Marta, es interesante como ir adelantando el tema, además de con anécdotas estupendas que seguro que os interesan mogollón a vosotros oyentes. Hombre, mejor que la del doblaje. Además de con eso, creo que estaría bien, Marta, rememorar cómo fue la primera vez que vimos El Padrino. ¿Batallitas El Padrino? Batallitas El Padrino. Vuelven las batallitas, lo estabais todos esperando, ya que hay que decirlo, vamos a pasar un poco del tema de la actualidad cinematográfica porque ¿qué más da? Para acabar hablando siempre de Marvel y de Star Wars. Y de Tarantino. Pues, ¿Para qué va a putear de Tarantino? Solo hago gratis, ¿sabes? Ya no me busco un buen pie y empiezo.
Bueno, Claro, pues sí, vamos a prescindir de mierdas de actualidad y vamos a centrarnos en el tema fundamental de este podcast, que es El Padrino, el legado del Padrino, un análisis Alberto, pormenorizado ¿cuándo del viste El Padrino. Padrino ¿Cuándo por primera viste vez? El Padrino por primera vez tú, Marta? te lo he lo preguntado pregunto. yo primero. Bueno, pero es que en mi caso es bastante ridículo, por eso quería dejarlo luego como coletilla a la anécdota súper entrañable que nos contarías tú, Marta. No es tan entrañable, ¿eh? Todas mis anécdotas al fin y al cabo no son entrañables, hay algunas que son más mediocres. Pero bueno, el caso es que a mí El Padrino me lo pusieron en el instituto. O sea, sí, en el instituto. Qué buen En- instituto, joder, que hicieron eso. de verdad. Hombre, Lo que yo nos habría dado pusieron, porque nos me pusieron la película porque mi tutora no vino, o algo así, ¿sabes? En plan O sea, de fue que... como en plan, como que para que se entretengan los chavales, pues le ponemos la mejor peli de la historia del cine. Ese instituto es bueno, Marta, joder. O sea, ojalá hubiera yo estado ahí. Sí. A ver, mi instituto está guay, está guay. O sea, nosotros nos ponían pelis sobre deportes, un rollo Coach Carter o una peña esta de... Coach Carter está guay, tío. No sé, yo es que de peli de A mi hermano le deportes- gusta mucho. Yo de peli de deportes nunca he sido mucho, pero Titanes también nos ponían, nos pusieron la de esta, no es especialmente deportes, pero de estos chavales de barrios chungos que bailan, la de You Got Servet, Servet, no sabes a cuál me refiero. No. Bueno, pero el caso es que me ponían como esas pelis, ¿sabes? Y de hecho la experiencia más interesante que tuve en ese sentido, mira, botellitas, se está extendiendo, fue cuando una vez en religión nos pusieron La Pasión de Cristo, que eso sí que fue como una revelación cinefila de la leche. Porque La Pasión de Cristo mola mogollón. Pero bueno, Marta, ¿qué nos estás contando? El caso es que... La cara que ha puesto Marta cuando he dicho La Pasión de Cristo mola mogollón. O sea, las carencias que tiene la radio. El caso es que mi tutora tenía alergia y no vino. Entonces, pues nos pusieron El Padrino. Y me pareció un puñetero coñazo de película. Sobre todo porque no sabía qué coño estaba pasando y quién eran toda esta peña. Es como, pero si todos los tíos son iguales, así, blanco y trajeado, ¿cómo voy a distinguir entre Con uno el y pelo otro? así como hecho para atrás. así. Claro, y sobre todo, vamos a ver, el tío de la funeraria. El tío que hace las albóndigas y los canolis. El No tío... que haga los canolis. Bueno, el que compra los El que canolis. compra los canolis. Y hace las albóndigas Sí. con los espaguetis. El tío que matan en un vato. Esos tíos para mí era el mismo tío. Y yo no entendía por qué, si era un flashback las cosas, en plan, pero ¿por qué revive este tío? Después, yo no sabía que Fredo era el hermano de Michael y de Sori, la primera vez que la vi. Pero si Michael le presenta como su hermano cuando está Sí, con pero todo el Kelly mundo en lo la boda. ignora. Y el propio Vito dice, sí, Michael, yo te quiero, igual que a tu hermano Fredo. No, a tu hermano Sony. Y no dice nada de Fredo. Pero es que con esa ausencia ya te está contando algo importante. Bueno, pero el caso es que yo no Fredo. sabía que eran hermanos, porque como tampoco se parecen, el caso es que no me enteré la primera vez que vi El Padrino, me pareció pues como, Entonces yo intentaba no hablar nunca del Padrino. Hasta que conocí en la facultad a un amigo mío que se llama Celu, Un saludo para Celu, que igual nos escucha y todo. ojalá. El caso es que Celu pues es súper, hiper, mega fan del Padrino. Y pues me dijo, venga, pues tienes que ver, no sé qué, y la vi y estaba bien. Después la vi otra vez con mi hermano, que también es muy fan. Y Un estaba saludo bien. para tu hermano también, Marta. Se llama Gonzalo. Sí, un saludo para Gonzalo, a ver si nos escucha. Y nada, hasta que la he visto el otro día contigo y ya por fin he valorado El Padrino en su máximo esplendor. O sea, podríamos decir que este podcast va a servir como de reconciliación entre El Padrino y tú, y que por fin has podido apreciar la grandeza de esta película icónica, inconmensurable de la historia del cine. Es que es muy icónica y muy inconmensurable, pero es que todos los personajes son iguales, tío. Bueno, eso ya... Bueno, eso todos es los luego personajes se trata. secundarios. Pues, ¿pero a qué te refieres con iguales? ¿A que sus caracteres son similares o a que se parezca A que no los parecen diferencio. estéticamente? A que no los diferencio, yo que no sé quiénes son. Y de repente dicen, porque Wiza no sé qué. ¿Quién coño es Wiza? ¿Wiza? Wiza. ¿Quién coño es Wiza? No sé, un tipo, tío. Que está hablando Yo de no repente. recuerdo a Wiza que... O que viene las bombó, yo qué sé, nombres italianos, Te tío. estás inventando nombres. Que son todos los Te mismos. De hecho, me está recordando mucho a Peter Griffin en ese capítulo de Padre Familia en el que se están como inundando una habitación y dice Peter, ahora que estamos a punto de morir, os tengo que confesar que no me gusta nada El Padrino. Que es una escena muy graciosa porque de hecho entronca con un poco este rollo que rodea El Padrino. ¿Cuándo de viste que- El Padrino por primera vez?
Joder, Marta, déjame acabar. Vale, Voy a decir vale. algo importante. Vale. Este rollo de como de que si no has visto El Padrino, no te gusta El Padrino, no sabes nada de cine, que es algo interesante de lo que luego yo creo que deberíamos hablar cuando hablemos un poco. Yo tengo del opiniones legado. sobre eso. Bien, opiniones. Eso es justo, es el único fundamento de este podcast. El caso, yo vi El Padrino a una edad bastante avanzada, en un sentido de que no podría decir nunca que es una peli de mi infancia, aunque me gustaría, porque así eso significaría que la habría visto muchas más veces de las que la vi. Al final la acabé viendo, cosa curiosa, por un videojuego. Por un videojuego del Padrino, una adaptación que creo que llevó Electronic Arts en no sé exactamente qué año. Ya ha pasado los Para 2000, PlayStation 2. para PlayStation 2, exacto. Y fue un juego, claro, que yo me compré un poco a rebufo de estos juegos de Rockstar, del GTA Vice City y el GTA San Andreas, por el rollo del mundo abierto. En el videojuego de PlayStation 2 del Padrino, pues te pedías a un personaje que podías diseñar tú como quisieras, que era un avatar tuyo. ¿El tuyo se llamaba Al? Claro. Claro. Se llamaba Alcirili. Claro. Precisamente. Y entonces como que podías recorrer Nueva York está bastante mal diseñada, y veías desde su punto de vista los eventos de la película de Francis Ford Coppola. Y el juego, aunque en retrospectiva yo lo recuerdo como bastante mediocre y tal, sí que tenía algo muy guay, que era como que podías percibir la admiración absoluta que tenían los creadores por la película de Coppola, en el hecho de lo estupendamente recreadas que estaban las escenas de la película, que en el juego siempre había un juego muy gracioso. En el juego había un juego muy gracioso con el hecho de que tu protagonista siempre estaba en segundo plano cuando ocurría algo tocho dentro de la película, rollo, pues matan a Sonny, pues justo el coche que aparece detrás está conducido por tu personaje, disparan a Vito Corleone cuando está comprando la fruta y tu personaje está dentro de una peluquería justo en ese momento. Pues tenía cosas así, ¿no? Y es como un fanfic. Es como un fanfic, tío, donde tú insertas tu propio personaje en la historia y tu personaje siempre está como por ahí flotando, Claro. pero no hace nada. Claro, luego la larga no hace nada. Hasta el final, que el juego como que hace una pirueta un poco chorra, que no tiene demasiado sentido con el argumento de que tu personaje al final se convierte en el don de los Corleones si consigues destruir a las 5 familias y demás. El caso es que en base a este juego, como que un poco ya decidí verla de una vez, porque además este juego, una de las bonificaciones que te daban era que veías escenas de la película, ¿sabes? Y entonces finalmente la vi y no me gustó especialmente. Es la verdad, o sea, la primera vez que la vi fue como un poco rollo, está todo como muy apelotonado, hay mucho caos, el ritmo muy extraño, como que no me acabo de seducir. El Padrino es como vez. la cerveza del cine, tío. A nadie le gusta la primera vez. Quizá, o sea, eso es una teoría muy a defender. O sea, porque es verdad que además me han pasado luego en visionados posteriores que a lo mejor le ponía la peli a algún amigo o conocido, se la ponía a mi hermano, y como que les costaba mucho conectar, porque veían, es que la peli es como todo una sucesión de cosas, no acabas de ver un hilo conductor claro, y luego, y claro, en este sentido es curioso que después me vi el resto de la trilogía. El Padrino 2 tuve una impresión más definida de que sí que estaba viendo una peli muy guay, y curiosamente luego con El Padrino 3 esa peli sí que me gustó. Que El Padrino 3 es claramente la peor película de la saga, ¿no? Y sin embargo tengo claro por qué me gustó, y es porque El Padrino 3 es una propuesta mucho más accesible que las otras dos, en el sentido de que El Padrino 3 empieza y acaba con un mismo personaje y hay un hilo conductor clarísimo. No es el Padrino, no es la primera parte del Padrino, que aún hay gente que se sorprende cuando le dicen no, es que el protagonista de la historia es Michael Corleone. Que hay gente que se piensa que es Vito. Pues no, coño, no has estado atento, ¿no? El Padrino 3 sí que tiene eso muy claro, y además tiene mucha acción, acaba de una manera muy contundente con el asesinato de la hija de Michael y demás, y en ese sentido pues claro, pues me gustó más El Padrino 3. Luego pues las seguí revisando, me había comprado una edición en DVD muy bonita y tal. ¿Te la habías comprado por postureo?
No, por postureo. En esa época no existía el postureo, Marta. Yo A ver, estoy el hablando de postureo ha que- existido siempre, aunque lo llamáramos de manera diferente. En esa época yo creo que tendría, no sé, 15 años, 14. ¿La algo época de así. más postureo? Bueno, el caso es que yo no era consciente de eso. Simplemente como que a mí me atraía mucho ese mundillo, en base a lo visto en el videojuego, algunas escenas sueltas que había visto por la tele y tal. Seguí viéndolas, seguí haciendo revisionados y tal, hasta que un poco me iba dando cuenta y iba afianzando esa impresión que tenía de que, joder, aquí hay algo muy, muy bueno. Y hasta el punto de que eso me las vi mogollón de veces y paralelamente a aprenderme esos diálogos, esa promesa que te dice que luego no cumplí de cuando fuimos a verla en el reestreno. Y fui fundamentándome en la opinión de que, no sé, de que El Padrino 1 y El Padrino 2 son probablemente las dos pelis más perfectas que he visto en toda mi experiencia con el cine. Es que, pues, hay una cosa que no estoy de acuerdo contigo. O sea, Hombre, obviamente no crees que sean las dos pelis más perfectas de la historia del cine, ¿no? no, voy por ahí. Voy porque has dicho que la 1 y la 2 no son especialmente accesibles. Pero a mí me parece que si tienen tanto éxito es porque son muy clásicas. O sea, tiene un guión clásico que la gente puede más o menos comprender sin ningún problema, bello no, pero porque no sabe, no distingue a los personajes. Tienen unas motivaciones muy claras, la venganza, el honor familiar, como que parece una peli muy simple. Y no es hasta que, por lo menos yo hasta que la he visto esta vez, que no he visto lo que hay debajo y las intenciones reales detrás de cada arco de personaje. Ya te digo, yo al principio me quedé con eso, pues sí, lo más importante es la familia y el honor y la venganza y mantener tu posición y ser un poco mafioso pero buena gente. Entonces yo creo que eso es lo que la hace accesible, que a todo el mundo le guste, y es el descubrir que hay más detrás. En el sentido, ¿crees que es accesible en base a que las ideas que maneja son seductoras, en el sentido que son muy tradicionales, ¿no? Hombre, claro, ten en cuenta que son cosas con las que todo el mundo se puede identificar. O sea, pese a que está hablando de mafias y tal, en realidad no centra su argumento en, yo qué sé, no sé, en que manejen mafiosos, de verdad, sino que lo centra en cosas como quiero vengar a mi padre, quiero hacer lo que es mejor para mi familia, he perdido un hijo y eso me duele, he perdido una mujer y quiero no sé qué. A lo personal que a los negocios, aunque estén constantemente diciendo lo personal. Claro, parece que están hablando de... Es que eso es lo que me he dado cuenta hace poco. Que El Padrino todo el tiempo te está haciendo creer que está hablando de una serie de cosas, pero te está hablando de otra. Entonces, por ejemplo, parece que es una peli que habla sobre los negocios y los tejemanejes de los mafiosos. Pero eso es lo menos importante. De hecho, creo que Coppola, o Coppola, llámalo como quieras, Take It o Leave It, no sé, que me quedo sin patata. El caso es que introduce una serie de escenas costumbristas, como puede ser la escena de la boda, o todas las escenas de Michael cuando se va a Sicilia, porque quiere dejar claro que lo importante no es tanto las cosas de la mafia, los asuntos, los business, como lo personal. Entonces, te digo, las motivaciones que tienen son: voy a vengar a mi padre. Eso es algo muy personal. Estoy destrozado porque has matado a mi mujer. Me duele que me hayas tomado por tonto cuando mataste a mi hermano. Todas esas cosas no tienen nada que ver ni con control de la ciudad, ni con tráfico de sustancias, ni con el juego y la prostitución. Y por otro lado, otra de las cosas que me parece que hace la película es que en una forma superficial parece que vanagloria no, pero presenta a los mafiosos como personas de honor. ¿Entiendes? Como que intenta hacer, bueno, es que lo más importante son su hijo, bueno, pues su palabra es muy importante, si le da la palabra que le va a ayudar, es que le va a ayudar, bueno, pues va a hacer esto por la comunidad porque es la boda de su hija y está pegado a las tradiciones y a la tierra, pero sin embargo, si te fijas, una y otra vez, lo único que hacen esas personas es traicionar su palabra. Una y otra vez quedan como hipócritas, una y otra vez quedan como basura. Entonces, lo realmente interesante es que eso, encuentras una lectura más profunda para la gente que la busque, pero también hay un montón de adolescentes que se quedan con esa glorificación del mafioso y de ahí no salen, como si fuera un Scarface. Es accesible a muchos niveles. Sí, yo con lo de accesible no me refería en tanto a los temas que obviamente, tratándose de una peli que ha conquistado tanto a un sector muy amplio de la cinefilia, obviamente sus temas van a ser muy, muy universales y muy tradicionales. Yo por lo de inaccesible me refería más a un rollo
de narrativa, más que nada, porque yo creo que además uno de los defectos que, costándome un trabajo inmenso, al final le he acabado viendo la primera película del Padrino, es que realmente la estructura de la película es un caos. O sea, es como que lo que te comentaba antes, esa peña que se cree que Vito Corleone es el protagonista. ¿Por qué se da ese equívoco? Porque en todo momento Michael parece que está, hasta los momentos finales parece que está en segundo plano. Pero yo creo que la gente que se piensa que Vito es el protagonista es más por la interpretación que hace Marlon Brando, que por todo lo que puede hacer Vito en consecuencia. No, yo creo que ya no es tanto, obviamente, la interpretación de Marlon Brando, que es hipericónica, aunque también sea una sobreactuación tremenda. Es que no sé qué pasa, pero hay como una serie de actores que a principios de los 90, a finales de los 80, fueron endiosados, y ahora parece que no se puede decir nada contra ellos, pero todos sobreactúan. Jack Nicholson es lo mismo. Lo de Marlon Brando, lo de Marlon Brando ya viene de mucho antes. No, a ver, Marlon Brando está genial, por ejemplo, en Un tranvía llamado Deseo está muy bien. Bueno, sí, El Salvaje, la ley del silencio. Pero lo que yo te estoy diciendo es que hay una serie de cosas que se empezaron a decir eso a finales de los 80, a principios de los 90, y ahora no se puede ir contra ellas, como decía eso, que Marlon Brando sobreactúa, o que Jack Nicholson es súper mal actor. O sea, Jack Nicholson es el Nicolas Cage de su época. Marta, eso me parece muy fuerte que lo digas. No. Por otro lado, también me gusta mucho que lo digas. Pero Jack Nicholson creo que... puedo entender por qué lo dices, porque es verdad que Jack Nicholson... Yo creo que desde que hizo Mejor Imposible, el pavo está en un modo de... Dame cualquier papel para pasármelo bien. Jack Nicholson folearlo. Sí. Pero simplemente es por un rollo de pereza. O sea, lo que le pasa a Jack Nicholson es lo mismo que a Robert De Niro o Al Pacino en su vejez, sino con la diferencia de que Jack Nicholson tiene un poco más de ojo para pillar los papeles. Pero ha caído en esa misma fase de caricaturización de sí mismo. De las cosas que le funcionaron en su época, seguir utilizándolas, seguir exagerándolas y llegar a un punto de que tú ves, por ejemplo, Infiltrados, que a mí es una película que me parece cojonuda. Pues por ejemplo, a Jack Nicholson, cada vez que aparece te ríes, ¿sabes? Aunque no sea exactamente lo que pretende, pero es tal bufonada lo que te está ofreciendo en ese papel, y es un poco similar, yo creo, que lo que ocurre con Marlon Brando, que el tío se empeñó tantísimo en crear un personaje que en un revisionado que intentemos alejar de la iconicidad y de la leyenda que pende bajo esos fotogramas, pues es fácil pensar, digo, mira, Marlon Brando estaba haciendo el indio. ¿Qué hace aquí este payaso con los algodones? Claro, o sea, metiéndose algodones. Luego que si en los comentarios le estoy diciendo, no, es que Marlon Brando ese día, justo antes de rodar la escena con Bonasera, se encontró un gato y el gato cayó hipnotizado. Quiero decir, el gato estaba enamoradito de Marlon Brando. No, sí. O sea, el gato estaba in love total. Yo no podía dejar de mirarlo. Claro, pero es que eso no es ya construir tanto un personaje como construir un evento, una leyenda, un rollo de decir, no sé, de viejos pellejos diciendo, ¡guau! ¿Cómo mola El Padrino? Marlon Brando, la mejor interpretación de la historia. Y no, Marlon Brando aquí lo que hace en El Padrino es pasárselo bien y ser consciente un poco del caramelito que tiene como personaje. A mí me parece mucho más digno en este sentido lo que hace Al Pacino, porque Al Pacino no cuenta con esa coartada para hacer el idiota. Al Pacino tiene un personaje que es un caramelo también, pero que se limita a interpretarlo, no se limita a revestirlo con chorradas, como hace Marlon Brando. Que si Marlon También Brando... te voy a decir una cosa, Marlon Brando será un caramelito su personaje, pero tiene muy pocas... Si no lo hubiera hecho tan exagerado, tiene muy poca escena para hacerlo icónico. Claro. Porque lo normal, según ves el guión, es interpretarlo con seriedad, con pesadumbre, y en realidad tienes muy pocas escenas. O lo haces inolvidable o sí, de hecho creo que no llega a 25 minutos lo que aparece en pantalla. Pues eso es lo que digo, es que o lo haces así o se pierde. Pero de todos modos, tampoco estoy de acuerdo contigo en base a lo que has dicho de la estructura. Yo creo que la estructura del guión del Padrino es muy clásica. Lo que pasa es que Coppola no se esfuerza en conectar no unas escenas, unas secuencias con otras, entonces parece que va dando tumbos. Claro, el problema que yo le veo es que no sabes cuánto tiempo ha pasado entre una secuencia y otra. Igual podemos hablar de que está mal montado, ¿no? Básicamente. Claro, yo lo veo más como que probablemente tendrían muchísimo metraje, sí, y han tenido que meter todo ese metraje en un tiempo muy específico, porque probablemente tuvieran muchísimas limitaciones de tiempo cuando se estrenó El Padrino.
Sí, bueno, de hecho, pues, luego igual hablamos un poquito del desastre que fue el rodaje y tal. Claro, entonces creo que han tenido que montarla así si ton ni son. Es verdad que me daba cuenta mientras la veía que tienen que hacer todo el tiempo constante referencia al tiempo que ha pasado en diálogos, porque es que si no es imposible seguir. O sea, tienes una escena cuando vuelve Al Pacino, bueno, Michael Corleone de Sicilia, que le dice, ha pasado un año. Me lo tienen que recordar, ¿sabes? Cuando sale Connie después de la boda, tiene que decir, ya ahora estoy embarazada, para que entendamos que ha pasado tiempo. Tienen que recordártelo todo el tiempo, porque, ya te digo, no no se conecta una secuencia con otra. Pero sin embargo, si analiza dónde están, dónde empieza Trama. ¿Dónde empieza un arco no. ¿Dónde está el inicio? ¿Dónde está el nudo? ¿Dónde está el desenlace? ¿Dónde están los clímax? Todo eso sigue una estructura, creo, básica del guión. Yo creo que igual sí que el problema fundamental es eso, es el montaje, y yo creo que además ese problema... Quizá el incidente incitador está muy tarde. Pero Sí, aparte... eso también es cierto. Sí, O sea, sí, está muy tarde. hay una cantidad Eso de es tiempo, cierto. hay una cantidad de tiempo invertido en presentarte las costumbres de los Corleones, presentarte los inicios de una serie de subtramas. Que, joder, o sea, es fácil mantener la atención un poco. Yo creo que un espectador, un espectador que la vea por primera vez, si en esos primeros minutos mantiene un poco la atención, es porque ya le han dicho por activa y por pasiva que está a punto de desarrollarse en una película de la leche, pero es eso, o sea, 25 minutos dedicados a una boda en la que lo único que te están haciendo es presentarte a los personajes y presentarte... Y presentártelo regular, porque yo no sabía quién eran. Ya, bueno, a Marta no le quedó claro quién era Alfredo. De todas maneras, ahora que comentas eso del montaje, que yo creo que sí que es el problema fundamental de la película, yo creo que también es un problema heredado. Porque tanto tú como yo, Marta, hemos leído la novela original. Y el rollo de que al final la estructura narrativa sea un sin Dios es algo que está en el manuscrito de Mario Puzo. O sea, de hecho es una cosa cachonda, pero es que la labor de adaptación que hizo Francis Ford Coppola junto con el propio Mario Puzo también es muy muy reseñable, en tanto a que, sin ir más lejos, en la novela vemos que el Johnny Fontaine, que en la peli tendrá 3 escenas, en el libro es prácticamente el segundo protagonista por detrás de Michael. O sea, como que hay ciertos problemas, yo creo, achacables a que Mario Puzo, cuando escribió la novela y la publicó en 1969, creo que fue, como que tenía una vocación de meter tantas cosas, de meter una saga mafiosa, meterla ahí sin ton ni son, sin tampoco regirse mucho por las leyes más habituales en cuanto a estructurar guiones o narraciones, en este caso, que le daba un poco igual. De hecho, es otra cosa curiosa es que en la novela de Mario Puzo uno de los libros que la componen es básicamente de donde Coppola se sacó toda la trama de Robert De Niro en El Padrino 2. Pero, O sea, es un caos, es como una amalgama, es una es que Biblia. a mí me parecen cosas diferentes, productos diferentes. Mario Puzo es italiano. Sí. Es que yo eso es lo que veo. Creo que... O italiano-americano, vamos, pero que todo queda entre italiano. Francis No, Ford pero Coppola para es mí... italoamericano también. Claro, es que yo pienso, o sea, lo tendríamos que confirmar, podemos hacerlo ahora, que El Padrino es un libro que viene de un italiano que al fin y al cabo quería hablar de la mafia y solo quería hablar de la mafia, quería contar una historia sobre la mafia. Sin embargo, creo que lo que quiere hacer Francis Ford Coppola, espera que estamos mirando eso, es... No, nació en Hell's Kitchen, Claro, eso en Nueva ves, York. estos son todos italoamericanos. O sea, lo que me suponía. Bueno, el caso es que, entonces, sea como sea, mi teoría es que Francis Ford Coppola no estaba tan interesado en hacer una historia de mafiosos como una carta de amor a Italia y a las tradiciones italianas. Pero yo creo que eso está en la novela también, ¿eh? O sea, de hecho creo que la novela... Una cosa que tiene la película con respecto a la novela es que la película es mucho más consciente de la hipocresía reinante en este mundillo que retrata. De hecho, una de las cuestiones que comentamos cuando salimos del cine fue el acabado tan deficiente que tenía la escena en la que muere Vito Corleone. Porque en la novela está retratada como un rollo, en plan, esta es la muerte que se merece el gran patriarca. La muerte en paz junto a los miembros de su familia, alejado de enredos, de violencia y de intrigas. ¿Eso es glorificación? Claro, eso es una glorificación que hay clarísima en la novela y que en la película hay puntos en los que también la veo, pero también puntos en los que no. Porque creo que también a la hora de plantear la adaptación también son mucho más conscientes
de lo que están haciendo, de lo que están escribiendo, y no se preocupan tanto por esa glorificación de los Que eso valores digo, morales tradicionales. creo que Coppola quiere glorificar como la cultura italiana, Italia como cultura, Sí, mientras que quizás. Mario Puzo quiere glorificar la figura del mafioso. Probablemente, porque de hecho Mario Puzo lo único que escribió en toda su carrera, al margen de el guión de Superman, que me da muy cachondo esto, fueron novelas de mafiosos. O sea, yo luego de él me he leído El último Don y me he leído Merta, y son pelis muy de leerlas de adolescente, como hice yo, y decir, ¡buah, cómo mola, chaval! Mafiosos, asesinos, ¿sabes? De todos modos, Como no que perdamos tenemos el ese rollo. pie de que la muerte de Vito en la película es graciosísima porque es súper evidente que el niño y que Marlon Brando no están en el mismo plano, o sea, no están es que en la misma graciosísima, situación. es que graciosísima tampoco es, o sea, es que la muerte está de muy Vito mal Corleone, rodada. la muerte de Vito Corleone es que no es ni bonita como No. lo pretendía el guión, ni podría tener cierto punto de entrañabilidad. ¿Qué La va, muerte qué va? de Vito Corleone es inquietante. A O sea, mí, es a mí me inquietante. recordaba, te lo dije, a Happiness, cuando el padre le está conversando al niño que ha violado a sus amigos, y es evidente que el niño actor está hablando de una cosa diferente, porque claro, no lo van a poner a decir en esa conversación en una película. Entonces el niño actor estará teniendo unos diálogos y el actor adulto pues está diciendo lo relacionado con el diálogo este de la violación, y después lo montan y te dice, uy, hay algo que no funciona. Claro. Pues eso es lo que tiene esta escena, que es evidente que el niño no tenía ganas de actuar ese día o que le daba miedo a Marlon Brando. Entonces el niño está riendo por También, unas cosas, también haciendo unas cosas. cosa normal también. Hombre, ya, O el sea, pavo. si te pone Marlon Brando, que estaba empeñado en meterse cosas en la boca en El Padrino, se pone las rodajas de naranja y empieza a hacer como si fuera un monstruo, pues joder, yo también saldría corriendo, macho. O sea, Pero por eso yo creo que el niño está a otra cosa y ahí lo montaron raro y queda mal. sí. Pero vamos, el caso es que a mí la novela, aunque en la película pasen las cosas que dice la novela, a mí me parece que la forma en la que se aproximan a la misma historia, al mismo arco de personaje, intenta señalar diferentes cosas o subrayar cosas diferentes. En definitiva, creo que los temas son diferentes, aunque pasen las mismas cosas, las mismas situaciones. Yo, o sea, yo no diría tanto que los temas son diferentes como la forma de acercarse a ellos, porque una cosa sorprendente si te lees la novela de Puzo, después de haber visto la película, es que hay diálogos que Pero están ¿por qué prácticamente decimos pegados. Puzo? Si es Puzo, Pero no se escribe yo creo que se dice Puzo, ¿no? ¿no? ¿Puzo? ¿No? Puzo, yo qué sé. Yo qué sé. Yo voy a decir Puzo. Tú sí quieres decir Puzo, pues Puzo, vale, tío. adelante con... el caso es que yo no creo que cambie tanto la temática como la forma de acercarse a ella. En plan, la temática, quieras que no, pues eso te está hablando de la mafia, te está hablando de un sistema de valores No, eso alternativo, es te lo que está pasando. Lo que en realidad te está hablando, en la película, por ejemplo, ¿qué te habla? Sobre cómo el criarte en una situación familiar te afecta, aunque tú no quieras. O sea, cómo Sí, un cómo poco de el dónde rollo- vienes, un poco cómo tus es- raíces te marcan. Que por Sí. ahí además se vehicula otra vez con lo que vaya Michael a Sicilia y todo este tipo de cosas. O sea, la influencia de tus propios orígenes, tema que también se explora en la segunda película. Exacto. Pero quizás lo que quiere destacar Puzo es lo que quiere destacar Puzo es un sistema en el que los italoamericanos han tenido que utilizar para poder sobrevivir en un ambiente hostil. Exacto. Son diferentes temas, aunque pasen las mismas cosas, porque ya te digo, lo que hace el tema de una obra es la aproximación que el autor hace a Pero ellos. claro, por ejemplo, O sea, esta referencia que me cuentas a cómo los italoamericanos han montado su propio sistema intentando combatir con esas circunstancias hostiles. Es y al algo final que- un sistema que se ha vuelto muy hostil, más hostil aún que las circunstancias de orígenes para ellos. Claro, Creo que eso es lo claro. que quiere dejar claro Mario Puzo. Sí, pero yo creo que eso también ocurre en la película. De hecho, en la primera se ve un poco peor porque se centra mucho dentro del organigrama de los Corleone, pero por ejemplo en la segunda, de las primeras escenas que vemos, una vez dejamos atrás ese prólogo con la infancia de Vito Corleone, es cuando Al Pacino está reuniéndose con un político, creo, o alguien con el que quiere hacer negocios, que es un americano, un norteamericano de pura cepa, y en un momento dado lo que le empieza a insultar le empieza a insultar y empieza a coger uno por uno todos los tópicos asociados con la figura del italoamericano. Claro, empieza a quejarse de sus trajes, de su pelo aceitoso, de su pinta de siciliano. Como yo creo que también la saga dirigida por Francis Ford Coppola quiere retratar eso. Otra cosa es que, claro, haya muchas más
haya muchos más temas y que subyazcan en esto, que es también un poco lo gratificante del Padrino y lo que fundamenta tantas posibles visionados y lecturas que puedas hacerle. Es que no estoy tan segura. Yo no creo que Coppola quiera hablar de lo que es buscarte algo como protección que se te vuelva contra ti. Al contrario. O sea, yo creo que... No, es que no lo veo, simplemente. O sea, es que no creo que eso sea eso creo que es un tema de Puzo, pero no creo que sea tema de Coppola. Yo es que de hecho creo que quiere hablar todo el tiempo de arcos de personajes concretos que se ven afectados eso por lo que son. Claro, por lo que son. Y sin ir más lejos, esta panorámica de italoamericanos haciendo frente a diversas circunstancias, ¿por qué tienen que hacer frente a esas circunstancias? Por lo que son, porque son italoamericanos. No, porque Coppola a la vez hace como una celebración de la cultura italoamericana. Precisamente, claro, hace una celebración y siempre hay, de hecho esto está en El Padrino 1, siempre hay como un nosotros y ellos. En la escena esta en la que están Vito Corleone y su hijo Michael, Vito le dice, yo siempre te he querido criar para que tú te alces por encima de esa gente, para que tú te conviertas en un pez gordo como italoamericano que eres. Y frente a esos norteamericanos que van a hacer todo lo que esté en su mano para limitarte y para reducirte a un inmigrante que tienen que soportar porque es lo que les ha tocado. O sea, yo creo que esos temas están. Otra cosa es que tampoco tengo un discurso muy definido, que es un poco, yo creo, también uno de los problemas que tiene El Padrino, que en algunos sentidos es tan ambigua que es un poco ha favorecido una ambigüedad que incluso yo creo que está, o sea, como que ni el propio guión mismo es muy consciente de esa ambigüedad a la que ha llegado, porque si hablamos de Mario Puzo, que ha escrito esta novela que ya hemos descrito, y hablamos de Francis Ford Coppola, que no era la persona más progresista del mundo y la más humanista, es como que esa ambigüedad del guión yo creo un poco, muchas veces yo la veo como accidental, o como que si se ha llegado a ella es porque de algún modo la trama y los personajes están tan bien escritos que de algún modo todo ha llegado a esa hipocresía subyacente a toda la trama, ¿sabes? Sí, yo también lo pienso, porque si vemos, o sea, El Padrino, si no inició, sí hizo que explotara el fenómeno de mafiosos glorificados y de gente que se dedica a actividades delictivas. Realmente como que lo hizo resurgir, porque, o sea, ya tenemos... Lo que pasa es que, claro, lo hizo... Más que resurgir, explotar. Lo hizo... es que no, porque, por ejemplo, ya teníamos antes... que también es curioso un poco la dualidad con respecto al Padrino. Teníamos antes la primera Scarface, El terror de Lampa, que dirigió Howard Hawks, que es una película en la que sin embargo queda muy claro el juicio moral que está manejando el guión. Eso te quería decir. Ahí, de repente como que de alguna manera te jugó con esa ambigüedad El Padrino. De repente te presentan a estos mafiosos que van súper bien vestidos, son un ejemplo de estilo, porque no te lo ponen como... Hasta en ese momento, en mi opinión, la mayoría de las pelis habían retratado a los mafiosos al italoamericano, que era a lo mejor de traje, pero con traje hortera. Eran con traje hortero, trajes feos. Sí, gente gente ridícula, anticuada frívola, y ridícula. Sí. Claro, y de repente, y con un aspecto demasiado reconocible, ¿no? Algo que no quieres ser tú. Y de repente llega Francis Ford Coppola y te pone, por esto digo que lo llamaría explotar. Te pone a estos mafiosos que son más o menos atractivos, llevan un traje que sí que está a la moda o que sí que lo puedes ver como algo referente de estilo. Tampoco está especialmente a la moda. O sea, realmente el atractivo que te supone El Padrino no es por el rollo de ver de yo quiero vestir así, sino yo quiero vestir como antes, como es la tradición y como claro, es lo pero guay, es que ¿sabes? antes no vestían así, es que eso es una idealización. Claro, pero Entonces, todo viene de ahí. todo eso viene de que te presentan unos tíos que son estilosos, que te gusta cómo se peinan, que te gusta cómo se visten, que te gusta cómo hablan, que te gusta lo que hacen. Es una idealización del mafioso. Entonces, a partir de ahí empezó como una corriente quizá ingenua, o si no empezó, ya te digo, explotó una corriente quizá ingenua de presentar a la mafia como algo cool. Algo que tú podías ser. Y no fue hasta, de nuevo, que explotó, no inventó Los Sopranos, donde ya se puede ver ese mafioso sucio, gordo, claro, que no quiere ser. Es que precisamente esto esto es muy interesante porque yo no diría que, o sea, obviamente no resiste muchas más relecturas como para
para que no lo consideres como ingenuo. Pero no creo que la forma de percibir al mafioso como algo cool sea algo tan sencillo como el hecho de qué malote. O sea, yo creo que realmente El Padrino en ese sentido es una peli muy de su tiempo y entonces necesitamos enmarcarla en el nuevo Hollywood, esta corriente que surgió en los años 70, bebiendo de la contracultura, bebiendo de la Nouvelle Vague, viniendo de un mogollón de maneras alternativas de hacer cine que arrojaban un poco a los cineastas y a los autores a la tesitura de pensar este mundo en el que nos estamos moviendo es un mundo contaminado y tóxico y es fácil que en este sentido cunda el cinismo y que venga alguien como Francis Ford Coppola, que es una persona hiper mega cínica y que en base a esta tendencia que había alcanzado un poco la cultura de ponerlo todo en duda, opté por no. Lo principal es el grupo del que yo estoy viniendo. No me voy a fiar ni de políticos ni de los gobiernos que estén por encima de nosotros. No, yo voy a irme por una vía alternativa. Y yo creo que precisamente El Padrino surge ahí como esa vía alternativa de poder que además justo se está nutriendo de unos valores tradicionales y morales, en principio, que ya obviamente lo que estoy diciendo no necesitan de mayores lecturas para ver que todo es una hipocresía de la hostia, tanto mayor o incluso mayor que la propia de los gobiernos. Pero precisamente ahí es donde surge, yo creo, esa glorificación del mafioso. De hecho, precisamente Scarface, que es una peli mucho más sencilla y mucho más bruta y... No estoy de acuerdo contigo. Le has dado una pátina muy intelectual a algo que ha pasado siempre, que es que cuando... Mira Bonnie and Clyde. Claro, Los pero es ladrones, que Bonnie and Clyde, precisamente Bonnie and Clyde surgió antes del Padrino y gracias a Bonnie and Clyde se hizo El Padrino. Pero porque todo viene de esa tendencia. No me está entendiendo. Yo te quiero decir que la figura de la gente que... O sea, Robin Hood, entre comillas. La gente que roba a alguien más poderoso, que se presenta de una forma interesante al público por su estilo, por su visual, por sus acciones. Esa gente se va a identificar con ese ladrón, con esa persona fuera de la ley. Y en el caso del Padrino, lo que hace es la mafia. Porque fíjate que estamos en un de la mafia donde nunca vemos asesinatos... Nunca vemos un asesinato cruel, o nunca vemos algo realmente, o sea, cosas que las hacen las mafias. O sea, los asesinatos que vemos son crudos, y si no nos crudos, causa mayor impacto es porque estamos mal rodados. A ver, son crudos, pero entre comillas, lo hemos justificado en el guión. O sea, es a una persona que ha hecho pero algo es que malo. precisamente esa justificación pero si no viene la mafia. de ahí. O sea, Obviamente, yo no te estoy hablando de que simplemente esos cineastas piensen Francis Ford Coppola, joder, cómo mola la mafia, voy a hacer una peli retratando lo maravilloso que es y cómo me gustaría que la mafia gobernara el país. No te estoy hablando de eso, me estoy refiriendo a buscar otros sistemas de valores alternativos que además se nutran de algo que normalmente siempre hemos considerado como bueno. Ahí está el gran engaño que te supone El Padrino, que por el hecho de que todo se fundamente en valores familiares y morales que siempre nos han enseñado que están bien, pues caigamos en esa trampa y El Padrino sea glorificada por los adolescentes que digan, joder, esto me gusta. Claro. Ahí te hablo de sistemas morales alternativos, no el hecho de ver a la mafia como una alternativa real. Simplemente lo que puede suponer esa mafia, como algo antisistema, algo que vaya a contracorriente. Aunque luego dentro de su seno, obviamente, pues veamos esas contradicciones que el guión del Padrino un poco casi sin querer te esté retratando, ¿sabes? Creo que estamos hablando de cosas diferentes. Bueno, pues, ¿de qué estás hablando tú, Marta? Yo estaba haciendo como un análisis de la figura del mafioso. Claro, sí. Yo te estoy hablando de cómo esa figura del mafioso se nutrió de ese estado de pensamiento que había en la cultura de Estados Unidos del nuevo Hollywood. Es que yo creo que eso es anterior, ¿sabes? De tener a gente en los lugares paralelos a la ley que se ven de forma glorificada e interesante, eso siempre ha estado. No estamos en el nuevo Hollywood y mira Breaking Bad, hay gente que le gusta a Walter White. Claro, pero precisamente malentendiéndola igualmente. O sea, obviamente eso se ha dado, o sea, se dio con El Padrino, se dio antes porque
precisamente, te voy a sacar antes el ejemplo de Robin Hood. Precisamente Robin Hood yo creo que es una figura que se nutre de ese rollo antisistema. ¿Cuál era la diferencia? Que es que Robin Hood era una peli, cuando se estrenó en su momento la peli de Rolf Flynn, creo que era el año 1939. O sea, y Robin Hood está ambientada en la Edad Media, en algo que podemos pensar como una idealización y que podemos ya buscarle las metáforas. En El Padrino no hay metáfora. El Padrino, tú estás viendo la mafia, que es una realidad que está ahí fuera y que de algún momento y que puedes aprender de una manera mucho más mucho más palpable que lo que podría causar Robin Hood, que al fin de cuentas es como una idealización. El Padrino es que sí, es una idealización, pero lo está haciendo con una cosa mucho más cercana en ese momento, ¿sabes? Y claro, y precisamente surge en el nuevo Hollywood. Pero es el mismo arquetipo. Claro, sí. Yo no te estoy hablando de que lo del Padrino sea una figura nueva. Yo lo que estoy refiriendo es un poco cómo se estaba relacionado con el nuevo Hollywood y con toda esa horda de cineastas que querían ir a contracorriente. Porque el Padrino, aunque fuera un blockbuster, venía de Francis Ford Coppola, que antes había fundado su propia productora, que se había ido al carajo porque Coppola está como una regadera, pero que había querido ir al margen de Hollywood y hacer sus propias películas, pensando y valorando sus propios referentes, que no eran los que habían utilizado el Hollywood clásico. Martin Scorsese, de hecho, viene de esta misma escuela. Y precisamente luego también es muy paradigmático que luego hiciera uno de los nuestros. O las pelis de mafiosos que Malas Calles, de hecho, creo que es de 3 años posteriores al Padrino. Es lo que te decía, el Padrino supuso una explosión de gente que trataba a la mafia ya no como italoamericanos, sino como algo... Hombre, Martínez Cosas sigue utilizándolo, sigue tratándolo en base a italoamericanos. De hecho, Malas Calles... también el tema de las raíces italianas es también importantísima para la trama. Pero no son raíces italianas reales, ya no te lo pone como algo que ya no está reclamando ese territorio, simplemente es algo que da contexto a lo que quieres hablar, que es una figura arquetípica de unas personas que hacen el... O sea, no cumplen la ley, pero son legales. No sé si me entiendes. Claro, ahí está. Precisamente, que cumplen la ley de forma alternativa y atendiendo a unos juicios... No, a ver, la ley no la cumplen. La cumplen esa ley alternativa que te están proponiendo. En tanto, claro, no es ley. Ese código, si quieres llamarlo así. Ese código que, como tú destacabas antes, los personajes del Padrino se saltan por activa y por pasiva, pero que es un código que constantemente te está vendiendo el guión, te lo está vendiendo Vito Corleone, te lo está vendiendo Michael cuando le dice a Fredo que nunca se meta con él de la familia. Es algo que el guión te repite de una manera más machacona y que surge, yo creo, de esa como nueva forma de ver el entorno en el que vives y de buscar otras formas de entenderlo. Precisamente tú decías Bonnie and Clyde. Yo creo que Bonnie and Clyde, la diferencia fundamental que tenía con respecto a películas anteriores de gángsters, como decíamos antes, la primera Scarface, es que Bonnie and Clyde te mete en la mente de los asesinos y no establece... eran asesinos, pero los atracadores, sobre todo quería decir, te mete en la mente de los atracadores. Y los códigos morales que manejas son mucho más ambiguos, en tanto a que sobre todo lo que prefieren es contarte una historia en la que ellos sean los protagonistas. Y entonces al final, sin embargo, pues eso, la forma en la que mueren no puede ser más cruda, y de hecho la forma en la que mueren es homenajeada en El Padrino, aunque fuera de 5 años posterior. La manera en que muere Sonny es exactamente igual a la que muere en Bonnie and Clyde. Pero está jugando con esa ambigüedad, que es lo que te estoy un poco defendiendo. A ver, Alberto, la verdad creo que estamos hablando de cosas diferentes. Tú me estás hablando de una persona que va siempre fuera de la ley, o sea, que va en los márgenes de la ley. Y quizás ha sido error mío porque te he puesto de ejemplo a Robin Hood. Pero en realidad lo que yo quería aquí debatir era la figura del mafioso. Cómo El Padrino asentó o hizo que explosionara un tipo de figura mafiosa a la que no se veía... ni peligrosa ni inferior, sino que se le veía algo a lo que imitar y a lo que aspirar, y cómo esa figura más o menos se mantuvo hasta que llegaron Los Sopranos. Pero de todos modos he descubierto un tema mucho más interesante, que es por qué el juego del Padrino ese de PlayStation 2 no te dejaba ser pelirrojo, tío. O sea, ¿por qué? ¿Qué tiene contra el pelirrojismo, tío?
Ya, es que no sé, era curioso porque porque como que dentro de que podías ponerle como tú quisieras, había cosas muy de cajón que no podía tener, como por ejemplo eso, el hecho de que fueras pelirrojo. Y de hecho, yo creo que negro en sí tampoco te podías poner. O sea, O sea, no podía ser ni pelirrojo ni negro. Claro. ¿Y mujer? Mujer, por supuesto que no, Marta, pero ¿de qué te crees que estamos No, hablando? ve, tío, los videojuegos que han dado una mejoría desde entonces. Hombre, no te... A ver. Y eso ya hablando solo de si podías coger personajes, que el juego es ser una birria, joder. No, aunque tuve segunda parte. La segunda parte sí que ya no tuve huevos de jugarla porque según los trailers y tal, pues tenían una pinta horrenda. Pero bueno, volviendo a lo que decías tú, es verdad que Los Soprano es, en este sentido, es un producto cultural súper interesante al tomar como referencia clave un poco El Padrino y la imagen que ha dado de los italoamericanos. Hay mogollón de escenas de diálogos en Los Soprano haciendo referencia al Padrino, en tanto no ya solo a cómo las personas que rodean a la familia protagonista fundamentan muchos de los juicios que hacen sobre ella en base al Padrino, sino porque a los propios italoamericanos, a los propios protagonistas de Los Soprano, les encanta el Padrino y les encanta hacer referencias a esa película y tal, y es muy curioso en tanto artefactos así postmoderno, ¿no? A ver, del es tema. que ten en cuenta que hace una cosa muy interesante, que coger un tópico que ya existía sobre lo italoamericano. Claro, y que inició un poco el Padrino, ¿no? Al menos de una No, forma no, yo creo que mainstream. ese tópico ya existía. O sea, no el tópico de que eran mafiosos, pero sí existía el tópico eso de personas elegantes, del de este familiar, las comidas, la mama, el don, todas estas cosas ya estaban de antes. Cogió todos esos tópicos y de repente los revistió de glamour. Y ya no era, ser un espagueti ya no era un insulto. Era algo que decía, bueno, sí, pero has visto qué elegante. Al Pacino además lanzó toda una... O sea, ya existían como actores, pero quiero decir, subrayó a una serie de actores italoamericanos en los que podían verse reflejados muchas personas. Sí. Lo que pasa es que creo Los Sopranos es quizás donde mejor se ve la influencia del Padrino. Es algo que ha reforzado esos tópicos, pero que a la vez le gusta verlos por cómo los hace americanos y cómo los integra a los propios italoamericanos. Pero al fin y al cabo no podemos olvidar que la mafia es algo más cercano a Los Sopranos que al Padrino. Sí, no, desde luego. O sea, es claro, más un tío calvo, sin glamour, Claro. asqueroso, que cualquier cosa que salga. Sí, sí, de hecho es lo maravilloso de Los Soprano, en tanto como que muchas veces el Padrino parece como un espejo hiperidealizado de la realidad, pese a que estén todo el rato lidiando con esa discriminación de la gente hacia ellos, de una sociedad que ha visto el Padrino y que piensa en el Padrino como lo que es lo italoamericano, ¿sabes? Y entonces, claro, es que nos lanza con eso. Aparte de que sí, de un mafioso indudablemente glamorizado, también nos lanza, pues eso, que son asesinos, sois antiguos, sois fachas, sois conservadores, tenéis una serie de Pero- costumbres estereotipadas. en Ya te tanto digo, a la yo lo de pasta asesino no creo que el Padrino lo ponga negativo, porque al fin y al cabo, por lo menos en la primera película, todos los asesinatos están, entre comillas, muchas comillas, justificados, y todos los asesinatos se producen por un ataque anterior. Entonces, o sea, Ya. todo es por una traición, por un tal. Entonces, puede parecer, si no exploras mucho en las intenciones de los personajes, puede parecer que todo se realiza por honor. Y los asesinatos por honor es algo que está bastante bien aceptado en la ficción. Claro, es cierto que por lo menos en la primera, y es una de las conclusiones que saqué cuando revisé El Padrino en el Palacio de la Plaza contigo, es que es curioso lo muchísimo que necesita la primera parte del Padrino una secuela. O sea, es llamativo, ¿no? Porque además Coppola la dirigió obligado, él no quería hacerla, él quería hacer la conversación y irse con sus mierdas de arte y ensayo y tal, él no quería como volverse a poner bajo el yugo de la Paramount y tal. Y sin embargo es curioso eso, lo inmensamente necesaria que es El Padrino 2 temáticamente a nivel de discurso con respecto a la primera parte. Sin más lejos lo que me estás comentando. El hecho de que sí, la mayor parte de los asesinatos que se producen en El Padrino, si no todos, yo creo que la única excepción es la del caballo.
O sea, que el caballo sí que no tiene culpa de nada. Y ahora sí lo matan y lo decapitan para castigar a otra persona. Pero para castigar a una persona que a fin de cuentas se lo merece, porque dice, Claro, este claro, tipo esa- es el mejor actor para lo claro, que viene a hacer. Claro, esa persona sí que se lo merece, Claro. según lo que maneja el padrino. Es yo creo ya en la segunda parte, cuando sucede lo de Fredo, cuando ya sí que cuesta un mogollón el hecho de seguir justificándolo por el tema del honor y por el tema de estos valores. Claro. Por eso te decía yo que era en la primera parte exclusivamente. Y por eso pienso que mucha gente no termina de entender El Padrino. Y una cosa que también me llama la atención respecto a tu discurso anterior es que... a ver, hablas del Padrino como formado en un Hollywood centrado en el antisistema. Antes has dicho que es un blockbuster, no me parece compatible. Pero, sí, eso es también hay que hablar. claro, de eso. más allá de eso, en realidad no creo que El Padrino quiera tener un discurso antisistema. De hecho, creo que es un blockbuster, teniendo en cuenta que Coppola no era un director de blockbuster, porque su mensaje... No, de hecho, más o menos sí que lo era, porque quiero decir, aunque tenía sus ínfulas, simplemente te matizo Sí, esto, sí. aunque tenía sus ínfulas de autor y tal, y tenía su propia productora, que creo que quebró poco antes de dirigir El Padrino, el tío era como en su momento fue el niño mimado de los estudios, o sea, de hecho que se creció en el seno de una gran productora, dirigió El Valle del Arco Iris y tal, como que el tío realmente se conocía muy bien el organigrama mainstream de la Claro, industria. pero a pesar de que él tuviera sus inquietudes artísticas, Sí. en realidad no se puede considerar que Coppola quisiera hacer algo relacionado con el nuevo Hollywood de verdad, porque al fin y al cabo sus valores, lo que él introduce, su visión de artista, no puede ser más pro sistema. De hecho, es muy interesante que El Padrino saliera en los 80, porque precisamente En los 70. en los 70, porque precisamente cuando se estaba promoviendo todo este tipo de ideas heredadas un poco de los hippies y tal, en contra de la familia, en contra del orden, en contra del Estado, en contra de tal, que te llegue un tío y te haga una película que se va a distribuir en todo el mundo sobre lo maravillosa que es la familia y cómo hay que protegerla, sobre cómo te marcan tus orígenes, sobre lo guay que mola Estados Unidos y sobre bla bla bla, eso está Sí, es cierto bastante que... dentro del sistema. Claro, es un poco a lo que me refiero, que si el Padrino, yo creo, por mucho que en su interior, yo creo que sí que tuviera estas actitudes del nuevo Hollywood, es verdad que si esas actitudes un poco las envuelves en lo más tradicional y en lo más consuetudinariamente moral, que es lo que me estás comentando, pues es verdad. Pero Por que eso incluso- tiene esa vocación de blockbuster y por eso tanta gente le gusta y por eso fue tal taquillazo frente a, por ejemplo, lo que hizo Easy Rider. Que Pero Easy es Rider que- de todas maneras funcionó también bastante bien. en taquilla. Pero es que ten en cuenta que hombre, porque había mucha necesidad en realidad de Claro, romper con Hollywood por de parte cine del público. Claro. Pero una de las cosas más importantes del Padrino es que mucha gente, incluidos los americanos, se identificaron con los personajes que al fin y al cabo veían como inmigrantes a pesar de haber nacido en América, que eran los italianos. Claro. Y eso viene también por haberlo ambientado en los Good Old Days, que es en los 50, una época que para los americanos ya está revestido de una Sí, especie de bondad. Cuando ya habían ganado la guerra. Y Sí, todo sí, eso. que y es como una época a la que añorar. ¿Sabes? Como ahora mismo los men goes their own way, es decir, la panda de misóginos que puebla Internet. Ellos piensan que en los 50 estábamos mejor porque las mujeres tenían su posición, la familia tenía su posición, la no sé qué, había unos valores. Que eso es mentira, es una idealización de los 50. Los 50 lo que algo había era mucha hambre, machismo, sexismo, racismo y un millón de ismos y pocas libertades. Pero los americanos tienen esa época idealizada porque fue una época de esplendor económico de puertas afuera. Entonces, el hecho de que El Padrino se ambiente en los 50 ayuda mucho a que los americanos quieran identificarse con esas personas que para ellos al fin y al cabo no son. Claro, realmente precisamente negros yo ni creo blancos. que precisamente creo que hay un poco está el gran matiz y el hecho de un poco, por decirlo así y por llevar un poco el tema a mi terreno, es al final en El Padrino está la clave por la cual el nuevo Hollywood duró 5 años. Por el hecho de que, por mucho que tuvieran sus pensamientos y sus actitudes heredadas de los movimientos hippies y tal, el nuevo Hollywood estaba formado por viejos.
teníamos ahí a Coppola, teníamos a Scorsese, teníamos a Woody Allen, teníamos especialmente a Steven Spielberg, que yo creo que fue el más listo de todos y se dejó de chorrada y dijo, mira, aquí si queremos podemos experimentar con nuevos modos de producción, pero realmente lo que tenemos que hacer aquí es darle al público lo que quiere. A ver, es que el problema del nuevo Hollywood es el de Mad Men y la Coca-Cola y los hippies. Que al fin de cuentas no era gente que tuviera una... O sea, era gente que tenía una serie de actitudes artísticas, una serie de inquietudes artísticas, pero no era lo suficientemente valiente como para decir, lo que no quiero es esto de Hollywood, así que me voy a alejar de Hollywood. Claro, ahí está. Era gente que decía, no, yo quiero todo de Hollywood, pero que me dejen de vez en cuando hacer mis mandangas. Claro. Todo eso desde el privilegio, por supuesto. Exacto, desde el privilegio. De hecho, yo creo Yo te digo las únicas personas del nuevo Hollywood un poco que sí que consiguieron ir a contracorriente hasta el final fue gente que al final no en ningún momento llegó a experimentar mínimamente el estatus que alcanzaron personas como Spielberg, como Coppola, como Scorsese, como por ejemplo puede ser Hal-Ashby. No sé si está familiarizado con la figura de Hal-Ashby. Este tío sí que era hippie, pero hippie a saco. El tío hizo pelis que que encandilaron a la crítica, pero el público sudó profundamente de esas películas, como puede ser Harold and Maude, que creo que te hablé de ella. De hecho, creo que hablaste de Django, otro que juega. Pues puede ser. Sí, Harold and Maude, que es una peli súper excéntrica y súper rara de una relación entre una anciana y un chaval de 17 años. Y luego hizo El último deber, que es una peli también hiper interesante, hiper tocha, que se mete con el ejército, que se mete con la masculinidad, que tiene un montón de cosas guay. Y Hal-Ashby les coñaron. O sea, fue como en plan, el sistema le cogió para hacer El último deber y darle un par de candidaturas a los Oscar y le mandó a hacer puñetas. Claro, porque esa mentalidad sí que era realmente hippie, no simplemente utilizaba al hippie para de alguna manera bañarse en ese halo de contracultura y al final acabar formando parte del Hollywood de siempre. Pero es que este truquito nos lo hacen cada poco tiempo, el mainstream. También me pasa mucho con Noah Baumbach y el tipo ¿cómo se llama? Wes Anderson. Wes Anderson. Es lo mismo, al fin y al cabo son tipos que desde el privilegio te hacen una serie de películas que parecen, en este caso, por el enfoque visual, o sea, el estilo artístico, la fotografía o incluso... Sí, en el caso de Wes Anderson es un poco eso. Como claro, que te va a hacer la misma peli de siempre, pero muy, muy bonita. Muy estilizada, para que no te des cuenta que al fin y al cabo te estoy haciendo lo mismo mierda de siempre. Sí. Claro, entonces este tipo de gente se vende como una especie de contracultura, que ahora en vez de contracultura o nuevo Hollywood es lo indie. Parece que han inventado ellos lo indie, pero al fin y al cabo sigue siendo el sistema con las mismas mensajes de siempre, haciendo películas que se mueven dentro de Hollywood, porque vamos a ver, quien me diga a mí que Wes Anderson es indie cuando tiene la capacidad de estrenar una peli a nivel mundial con un estreno tochísimo en todo el planeta, eso de indie tiene claro, es un poco claro, es que es la gran contradicción, que al final el nuevo Hollywood, por mucho que se vistiera de ese halo contracultural, de ir de alternativas y tal, al final el nuevo Hollywood te lanzó los mayores taquillazos de la historia del cine. Al final es el mainstream asimilando lo que no puede controlar. Es decir, si tú no puedes hacerte con los realizadores que tienen una vena, un interés quizás más artístico o más independiente, lo que hace es replicarlos con gente que baila en nuestra cuerda, que al fin y al cabo es lo que son tanto la gente del nuevo Hollywood, Coppola, Scorsese sobre todo, en mi opinión, y ahora Noah Baumbach y Wes Anderson y toda esta gente que al fin y al cabo siguen siendo tipos blancos haciendo las pelis típicas de tipos blancos. Claro, y ves, ahí es un poco lo que me parece realmente me parece un mogollón de cosas maravillosas del Padrino. Pero esta en concreto, que era algo que no lo había pensado, que se me ha ocurrido según lo estamos hablando. O sea, ¿me estás diciendo que te inspira? Bueno, por supuesto, Qué fuerte. En el Padrino podemos encontrar, en base a lo que estamos hablando, la historia resumida del nuevo Hollywood en tanto a su concepción y a su temática. Es como en plan, cogemos este rollo alternativo de ir contra los poderosos, contra el sistema, de lo que habla Vito Corleone a su hijo Michael en esta escena que me parece portentosa del Padrino, y sin embargo lo hacemos en base a los mismos valores de siempre, los mismos valores tradicionales, rancios, hiperconservadores, hiperreaccionarios. Y esto también podría ser interesante, Marta, yo creo, como percha, para pensar ¿por qué el público del Padrino es fundamentalmente masculino? A ver, porque evidentemente el Padrino tiene mucho de fantasía, de poder masculina. Ahí está. Quiero decir, es lo que te hablaba un poco de lo estilizado que están
el look de los personajes. Que tú dices que a lo mejor eso no te importa, pero ¿tú te has cortado el pelo como Al Pacino alguna vez? Bueno, no veas, si me lo intento peinar como él en El Padrino A pesar de 2. que tú tengas unos rizos de escándalo. Mi madre está todavía alucinando de los rizos que tú tienes, ¿eh? Tiene una cabellera rizada preciosa, para los que no la hayáis Sí, visto. pero no, me gustaría tener un pelo tan precioso como el de Al Pacino. Me gustaría Te tienes ser que ese conformar con el de Al Cirili. El caso es que esa estética que llevan lo hacen para atraer, lo hace para glorificar y lo hace para convertirse en una fantasía de poder. Así, en ese momento llegaba una serie de hombres que a lo mejor no ha podido identificarse con fantasías de poder más basadas en la fuerza o en la acción, que no pueden identificarse con ya sé que de otra época, pero por visualizarlo, un Arnold Schwarzenegger de la vida, y se pueden identificar con estos tipos, en especial con Miguel Corleone, que triunfa por su inteligencia, por su capacidad de planificación y que consigue ser fiero, temeroso y masculino, en el sentido rancio de la palabra, mientras lleva un traje impecable y toma unos linguini, ¿sabes? Sí, sí. Por eso, o sea, a muchas mujeres nos gusta El Padrino, evidentemente, porque es una peli bien hecha, pero nunca vamos a tener esa identificación tan profunda como tenéis algunos hombres, sobre todo jóvenes. Bueno, jóvenes y no tan jóvenes, yo creo. O sea, realmente El Padrino un poco es tan universal, en el sentido chungo de la universalidad, el hecho de de revestirse con valores que han estado constantemente en la sociedad. Tiene un poco eso, tiene el valor de lo tradicional, de lo más evidentemente moral, al menos desde una fachada, que por eso obviamente va a seducir. O sea, ya, hablando ya de una manera un poco más específica, es eso, ¿qué papel tienen las mujeres en El Padrino? O sea, tenemos a Carmen Corleone, que se supone que es la matriarca, el gran amor de Vito Corleone, todo lo hace por ella, todo lo hace en función de unos valores familiares que ha construido con ella. ¿Qué escena comparten Vito Corleone y Carmen Corleone? ¿Qué escena comparten los que veas una Pero de química todo modo, entre ellos? aunque se hiciera química, aunque los vieras compartir 300 millones de escenas, al final no dejaría de ser una excusa para justificar ciertos actos por parte del protagonista, y eso está mal. Pero es que en ese momento, o sea, tal y como está la sociedad, hay dos opciones, y siento ir de nuevo a Breaking Bad. O pones a una Carmen Corleone que calla y traga, o pones a un Skyler y todo el mundo la odia. Quiero decir... Bueno, una Skyler o una Kay, que realmente Kay un poco Sí, tiene Kay. ese mismo Sí, con papel. menos garra quizás. Sí, claro. Pero es lo mismo, porque os gusta tanto, pues igual que porque, o sea, hay muchas mujeres que les gustan las películas de Woody Allen, pero los que son realmente fanáticos de Woody Allen son hombres. ¿Por qué? Pues porque encarna ese tío que con ingenio y gracietas te puedes hacer tu sitio, puede triunfar. Y pero a las mujeres que vemos en las pelis de Woody Allen, incluso las que se supone que molan como Annie Hall, que nos relega al papel de musa o secundarias, o no hay poder ahí, ¿sabes? Sí. Y El Padrino para mí es Claro, muy evidente y esto. precisamente, un poco a raíz de lo que estamos hablando del papel de las mujeres, a mí me parece una elección, me gustaría creer que consciente, pero creo que es inconsciente, es simplemente es algo que no pensaron, Sí. porque El Padrino está encabezado por gente muy talentosa, pero muy garrula. Sí. Y es muy notorio el hecho de que, al contrario que ocurre en la novela de Mario Puzo, donde Vito y Carmen sí que comparten varias escenas y varios diálogos, en El Padrino, la película, nadie se haya preocupado de darle esos diálogos. Es como que de alguna manera es a lo que te comentaba antes, que han llegado a esa lectura tan hipócrita, es ellos mismos. O sea, como que ellos mismos estaban tan emboscados en estas morales estúpidas, que al final han acabado llegando se han acabado ellos mismos cavando su propia tumba, y que un público un poco más receptivo o con más ganas de darle vuelta a las cosas diga, o sea, tanto que habla de la familia, ¿por qué Vito no sale en una sola escena con Carmen? Y la cosa está porque ni los Porque propios las mujeres- guionistas pensaban que eso tuviera alguna importancia. Pero porque todas las mujeres se usan como objeto a lo largo de la saga. Quiero decir, la mujer de Michael que se busca en Italia, Apolonia. Apolonia. ¿Quirina? Yo qué sé, tío, es un nombre así raro. Yo qué sé. Acaba de vocal. O sea, Aquilina. No, Apolonia, al fin y al cabo, Michael se enamora de ella porque la ve.
O sea, ya te deja mucho el papel que tienen las mujeres, algo que se ve. Sí, porque le cae el rayo. No le dice Como como, dicen. ¡hostia puta, qué tía más buena! Y después habla para seducirla con su padre, Claro. ¿sabes? Y después muere. Sí, después muere y lo Después, que hace- lo único que tiene es una escena donde a él le están diciendo que su hermano ha muerto y ya está nada más que Michael, enséñame a conducir, Michael. Que tú dices, mira, Polonia ya con la sensibilidad. O sea, son cosas que se ven y que no tienen, y son un instrumento para que se enfaden. Claro, y son instrumentos muy ilustrativos, precisamente, de como que dejan al descubierto, y un poco, ya te digo, yo creo que sin querer, la gran hipocresía que hay detrás de todo este modo de pensar. Bueno, y lo que antes también comentábamos, es también el hecho curioso de que la parte esta que sucede en Sicilia, en general es la parte que los espectadores más rechazan, pues como en plan, ahora que me estás contando de tantas escenas de lo bonita que es Sicilia, lo bonita que es el pueblo de Corleone y tal, yo quiero volver a Nueva York a los tiros y tal, esto no me está interesando. Y sin embargo coincidimos aquí, Marta, tú y yo, de que las escenas de Sicilia son geniales. Es que me encanta en El Padrino la vertiente que tiene de Slice of Life, de mostrar la vida cotidiana y las tradiciones, porque ahí sí que no me parece que se esté haciendo una glamorización de nada. Al contrario, me parece una persona que ama sus orígenes hablando de sus orígenes. Y eso me parece maravilloso, porque en cuántas películas blockbuster, que al fin y al cabo los blockbusters se tienen que cortar por un patrón en el que se pueda exportar de manera mundial. Es decir, no puedes poner algo muy ligado a una cultura, porque se pierde contexto a llevar la otra cultura. Eso es algo que dicen mucho los desarrolladores de blockbuster. Claro, y de hecho incluso cuando a lo mejor intentas llegar a esa cultura puedes caer fácilmente en un isla de perros, ¿no? Y en un caso Claro, de claro, apropiación pero cultural. Pero eso es, no sé, no hay que poner nada muy que vaya a ser poco entendible o que pueda caer mal o que se pueda asociar a algo con mucha fuerza, porque ya te digo, o sea, cuando llega a China o no se entiende o no gusta o no atrae. Pero sin embargo El Padrino lo tiene. El Padrino de repente te hace una reivindicación de la cultura real italiana que ha vivido y ha mamado Coppola, que se ve. Y a mí eso me encanta, me gusta la sinceridad en las películas y es raro encontrar una pieza de tal sinceridad en un blockbuster. Aun cuando lo chungo es que precisamente esa escena es, o sea, todo ese segmento que ocurre en Italia es importantísimo porque de algún momento, de algún modo es lo que es de donde viene toda esta forma de pensar. O sea, y vemos ahí un poco también el doble rasero tanto de la gente que ve El Padrino pensando qué peli más molona, como me estoy recreando a mí en masculinidad, como también vemos un poco la hipocresía, que es lo que estamos defendiendo tú y yo, Marta, que es que al final todo viene de esas secuencias. Tanto esa hipocresía, esa forma de malentenderlo todo y de al final ir de engañosamente moral, todo viene también de Italia, de esos valores que nacen de esa cultura. Sobre todo del enquistamiento. O sea, esas escenas de Sicilia son interesantes en el contexto de la peli porque reafirman el tema que es de dónde viene ¿De dónde viene Michael? Te señalas, claro. Que Michael puede querer ser un soldado condecorado y no tener nada que ver con la familia, pero al fin y al cabo es la tierra y la tierra le llama y tiene que ser eso porque son sus orígenes. Pero, por otro lado, creo que falla y podría haberlo hecho muy fácilmente. Lo que pasa es que no creo que se dé cuenta Coppola de eso, ni Mario Puzo. Pucho. Creo que falla en darse cuenta que ese sistema moral, esas tradiciones, no son las realmente quizá italianas, sino que son una forma en la que se han quitado, en la que un joven, como se puede ver en la película Segundo, que ha llegado a otro país, se aferra a lo que él recuerda que es su cultura o debe ser su cultura. Eso podría haber quedado un mensaje aún más redondo y creo que se desaprovecha. Evidentemente no se puede juzgar una peli por lo que no es, o por lo que yo pienso que debería haber sido, pero creo que no lo señala y es interesante porque, ya te digo, hasta qué punto es italiano y no el recuerdo de lo que deberían ser los italianos. Hasta qué punto el de la familia no viene del que el concepto italiano de la familia sea como el de España, el de pasar mucho tiempo con tu familia y tal. Pero cuando llegues allí, eches más de menos a tu familia y le des más vueltas, lo apretes más. Claro, sí. Es un poco... joder, me he quedado...
Me ¿Te he queda, patado? me queda en blanco. No, es que claro, al final todo se fundamenta tanto en unos valores tan tradicionales de lo que es la familia, que un poco incluso la peli está tan convencida de eso, de que es facilísimo, es una lectura de un poco de primer visionado ver que si Michael al final acaba mucho más desgraciado y mucho más solo que Vito Corleone, es por el hecho de que no se ha casado con una siciliana, o sea, de que se casó pero la perdió y él, tonto de él, desgraciado de él, lo que hizo fue casarse con una norteamericana. Y en función a eso es facilísimo ver ahí. Incluso yo creo que quizá Mario Puzo lo concibió así, lo concibió también Francis Ford Coppola, que a partir de que Michael hace eso es cuando se empieza a torcer del camino de la familia y es cuando empieza a incumplir uno por uno esos códigos de los que ha mamado. Código número 1, cásate con, o sea, directriz número 1, cásate con alguien de la tierra, cásate con una siciliana. Pues no, lo haces pero te la No estoy de matan. acuerdo, porque por ejemplo, Connie se casa con un italiano y le sale rana. Cierto. Claro, Es que está constantemente creo- pasando por esas contradicciones. Pero a lo que te iba, Marta, solo ya por acabar esto que te estaba comentando, después de que pasa eso, constantemente Michael se ha criado en un entorno en el que dicen que pegar a las mujeres es mal. O sea, puedes someterlas, puedes dejarlas relegadas a la cocina, cerrarle la puerta en las narices cuando hablas de negocios, pero pegarlas está mal. Y Michael, ¿qué hace en la segunda película? Que pega a Kay. Después de eso, nunca te metas con la familia, que es lo que hace después Michael, asesinar a Fred. Es como que se está como apartando de esos. Pero yo creo que la diferencia que quieren poner entre Michael y Vito no es tanto en no te casas fuera de la familia, tal y cual, sino que Vito lo hacía todo, que creo que es lo que va a la segunda película, por ayudar a la comunidad italoamericana y por tener sus raíces presentes, y Michael lo hace todo por egoísmo puro y duro. Quizás. O sea, como que eso puede habla ser del el diferente tema. carácter de los dos, y quizás con eso también quiera hacer una analogía entre el auténtico italiano era Vito, Michael era un americano, y americano como lo usan los norteamericanos, o sea, Sí. Michael es Que un pensaba norteamericano, constantemente por su y propio como beneficio. todos los norteamericanos son egoístas. Ya, quizá es probable que ocurra eso. Es que la segunda, ya te digo, me quedé con ganas de revisarla según esta nueva perspectiva, porque claro, yo es lo que siempre había pensado, ¿no? Que si a Michael le sale bien las cosas y a Vito no, es por el tema de que Michael es una persona egocéntrica, egoísta, que rollo, pues eso, es un Walter White de la vida. De hecho, Walter White como que te explicita en Breaking Bad este rollo, en plan de cuando le dices a Skyler, ¿sigues diciendo que lo hiciste por la familia? Y dice, no, lo hice por mi ego. Como que yo siempre he visto claro eso, pero es que hasta qué punto el propio Vito Corleone no es un egocéntrico y un egoísta al mismo tipo que Michael, simplemente que le ha tocado pasar por unas circunstancias similares. O sea, en Vito, por mucho que le queramos ver ahí como un italiano de pro, en Corleone ha estado 2 veces en su vida. Estuvo creció ahí, mataron a su padre y se tuvo que pirar a Estados Unidos. Y una vez estando ahí, pues empezó, sin embargo, se empeñó en mamar esos valores, en pensar que la familia es lo principal y tal. Y sin embargo, pues Pero eso, lo su mujer estás no hace viendo. ni caso, Fredo. O sea, por mucho que Pero dijera. creo que lo estás viendo con Fue- la óptica. Vito, perdona Marta, ya una última cosa. Vito no quería a Fredo, por mucho fuera de su familia, y no solo no quería a Fredo, sino que acogió en su seno a una persona que no era italoamericana, a Tom Hagen, que por cierto no hemos hablado de Tom Hagen y eso que es el ¿Ves? mejor personaje de la saga, ¿no? Pero O sea, creo que todo esto lo estás viendo con la óptica de una persona que siempre ha vivido en su tierra y se ha mantenido en su tierra. Porque la verdad, venir de Toledo a Madrid no se puede considerar ser inmigrante. Lo que te quiero decir es que, y también te falta quizá la óptica norteamericana. Para los norteamericanos, si tu abuela era inglesa, tú eres inglesa, y si tu abuela era italiana, tú eres italiano. Eso siempre te hace sentir como extranjero. Pero aparte, cuando tú eres extranjero, te aferras más a tu cultura. Yo nunca he hecho más fiestas de España que cuando vivía en Suecia, ¿sabes? Entonces, creo que Vito no es que sea un italiano, o sea, no es que haya ido X veces a Corleone. Es italiano porque no es norteamericano, porque no se siente como tal. y porque no lo van a considerar que sea, que es un tío que no es su idioma materno el inglés, que no ha nacido ahí, que es que viene de Italia, es que es italiano, entonces nunca va a ser norteamericano.
Y como no va a ser norteamericano y lo están rechazando, lo que hace es aferrarse a la cultura que recuerda glorificada de su tierra. O sea, eso es... Claro, pero es un poco lo mismo que intenta hacer Michael. No, porque Michael al fin y al cabo no es su tierra, Michael es americano. Creo Ya, que pero él quiere la- que sea su tierra, aunque de alguna manera yo creo que Claro, se ve muy pero yo creo contaminado que- con la vertiente más egoísta y más ególatra del sueño americano. Michael quiere Claro, sentir creo su que, tierra. pero creo que ese es el tema. Que en Vito, y me parece mal, no debería ser así, pero creo que el tema es, Vito tiene cierta pureza por ser italiano y tal y cual, y la familia y bla, bla, bla. Michael ha perdido esa pureza porque lo ha corrompido Norteamérica. Sí, puede ser, quizás. Claro que Norteamérica, el sueño americano le ha corrompido en tanto a que ha pasado a como que aunque O sea, quiera el seguir dinero es más abrazando- importante que la Claro, familia, por ejemplo. Claro, sí, quizás. El dinero y el ego, básicamente, que Sí, está íntimamente relacionado. Claro, en Norteamérica. En Norteamérica, Claro. claro. Sí, en el contexto un poco que se mueve la película. Claro, porque Sí, si te un poco. fijas, era más, se ve feliz Corleone, en Corleone no, perdón, en Sicilia, en el pueblo que está que no es Corleone. Se le ve contento a Michael y sin ego. Pero cuando está en Estados Unidos, no. De hecho, eso en Sicilia cambia de modo de vestir, cambia de forma de expresarse, no tiene un coche lujoso. Claro, pero es que también un poco lo chungo ya, centrándonos en la primera peli, es en qué momento inicia Michael este viaje. O sea, porque hasta siempre, un poco claro, a Michael nos lo dibujan como que él ha sido alguien que siempre ha querido ir por su propio camino, más allá de la familia. Sí. Siempre él ha querido ser a que se ha echado una novia fuera de su clan, ha luchado en la Segunda Guerra Mundial a pesar de que su familia no quería que lo hiciera, porque su familia pensaba que ayudando en la Segunda Guerra Mundial no los estaba ayudando a ellos, sino que los estaba ayudando a los norteamericanos, que no son ellos. Y sin embargo Michael al final, de alguna manera, como que le da la vuelta a ese camino, a ese camino de norteamericano de pro, le vuelve la espalda en el momento en que atenta contra la vida de su padre. Que ahí es cuando empieza a involucrarse en la familia. Lo hace por razones familiares. No. Lo que pasa es que el ego nace después. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que Michael está construido como un personaje que siempre ha sido un ególatra, que lo de tener una novia norteamericana y ser un héroe de guerra es por ego. O sea, yo no soy como estos italianos que al fin y al cabo estaban discriminados, no estaban considerados como blancos. Claro. Sino que yo soy capaz de integrarme porque soy inteligente y soy capaz de ser un héroe de guerra porque yo quiero. O sea, yo puedo, tengo el suficiente ego como para hacerme a mí mismo un nombre. Pero cuando por ego, o sea, cuando le dan a su padre, no tanto le duele por el padre, sino como el ego. ¿Qué han hecho a mi familia? A mí, personificado. Ya, claro. O sea, yo creo que el personaje, su principal característica es que es ególatra. Y el ego se convierte en su perdición. O sea, es una historia de perdición, pero siempre en base al mayor defecto del personaje, que es el ego. Sí, que es lo mismo que mueve a Walter White. Sí. Exacto. Sí, puede ser. De hecho creo que fácilmente por reducirlo un poco a lo más básico, el concepto de bien y mal que siempre te están manejando el Padrino, gente que ya nos metamos en connotaciones más o menos hipócritas y en las insuficiencias y limitaciones que tiene este modo de pensar, es que Norteamérica mal, pero raíces Italia, Sicilia a tope bien. Sí. Sí, y, vale, pues un poco ya si podemos ir cerrando esto. Ay, yo quiero acabar con una analogía. No iba a cerrar, bueno, vale. no iba a cerrarlo del todo, pero bueno, lanza tu analogía, Marta. No, lo hago para el final. Ah, vale. Quédense No, hasta el final, que hay una analogía. Vale, yo te iba a lanzar la pregunta, Marta, de si realmente el Padrino es para tanto. Porque el Padrino está tan bien reconocida, porque a cada aficionado al cine con el que te encuentres, para empezar yo, te puedo decir, sí, la peli más perfecta que he visto. ¿De dónde viene eso? A que tienen los ingredientes que tienen las buenas historias. No creo que El Padrino sea única. No creo quizá que sea la mejor, porque es difícil cuando estamos hablando de ya en cierto nivel de perfección o de calidad. Es imposible hablar de lo mejor o lo peor. Pero creo que tiene eso, todos los ingredientes que tienen buena historia. Tiene varios personajes con claras motivaciones, con arcos que llevan a conseguir o no conseguir lo que quieren. El Padrino además tiene una cosa que es la tragedia de conseguir lo que tú crees que quieres, te va a arruinar porque no es lo que necesitas.
Y aparte tiene un setting, una ambientación que puede resultar muy interesante, sobre todo a los europeos, americanos, por eso que te contaba de los good old days. Y es una fantasía de poder de masculina, y la mayoría de los críticos o gente que te enseña sobre cine son hombres, y por lo tanto siempre te van a pegar, a contagiar ese entusiasmo por algo que para ellos es muy importante. Es como yo estoy segura que dentro de 15 años, cuando haya más mujeres enseñando cine, más Fury Road será un referente, porque para nosotras es una fantasía de poder y no podemos evitar pegarle el entusiasmo a cualquiera que nos crucemos. ¿Y tú qué? Sí, yo fundamentalmente creo que un poco es eso, que que al contrario de unas pelis que podrían tener un legado más problemático, como podría ser 2001, Una vez en el espacio, que precisamente hablaste en un podcast anterior sobre tal, una película como puede ser Vértigo, como Casablanca. Lo que el viento se llevó también está muy bien, y otro día deberíamos también hablar de... En plan, estoy como a mí me gusta recordando... más Lo que el viento se llevó que El Padrino. A mí Lo que el viento se llevó me puto flipa también. Lo que pasa es que es verdad que El Padrino solo hay una, pero... Y Lo que el viento se llevó solo hay una. Mamón. Sí, también. Y Scarlett O'Hara le parte el culo a Michael. Sí, también es un personaje hiper chungo. Y pelególa, sí, sí, por supuesto. De hecho es eso, quizás Lo que el viento se llevó a nivel narrativo universal podría ser un poco muy similar al Padrino en ciertas cosas de lo que te quiero contar, ¿verdad? Sí, y también te lo pone en un sitio, o sea, te lo ambienta en un lugar en el que hay una dualidad entre la nueva y la vieja América. Sí. El ego vuelve a ser la perdición del personaje, porque es incapaz de renunciar al ego para conseguir lo que quiere y necesita. Aparte, Scarlett Johansson protagonizando un remake de Lo que el viento se llevó. No, por favor, no hagáis remake nunca de Lo que el viento se llevó. Bueno, venga, pues no, básicamente si El Padrino está también considerado simplemente porque es una muy, muy buena película. O sea, ya podemos hablar de cosas, de si influyó técnicamente. Sí, obviamente influyó. Antes del Padrino no podíamos hablar de un cine de masas tan claramente, aunque precisamente Lo que el viento se llevó también fue un pelotazo. De hecho, a efectos de inflación podría seguir siendo la película más taquillera de la historia. Pero sí que El Padrino un poco influyó mogollón, viniendo de ese nuevo Hollywood. Llevó el nuevo Hollywood a las formas de blockbuster que imperarían durante muchísimo tiempo en el cine, aunque claro, 3 años después estuvo La Guerra de las Galaxias. Básicamente es muy complicado hablar en términos de si El Padrino influyó de alguna manera en síntoma. ¿Cine de gran evento? Pues sí, para mí cine de gran evento fue 2001 antes que ella, que es, yo creo, la mayor prueba de que sí que existe cierto legado de 2001, no de en el espacio. En el caso del Padrino, simplemente que es una peli que está muy bien. Es una peli maravillosamente escrita, maravillosamente interpretada, maravillosamente dirigida en su mayor parte, porque sí que hay segmentos donde técnicamente yo creo que la peli falla un poco por más restricciones presupuestarias que por otra cosa. Por ejemplo, la paliza que le propina Sonny Corleone a Carlo, cuando la estamos viendo nos hace mucha gracia, porque es que hay momentos en los que el puño de James Caan le pasa al tío al que le está palizando como a 4 metros de irle a la cara. Es que es muy tocho, ¿verdad? Pero simplemente es que es eso, es una película que está muy bien. O sea, yo al margen de ella sí que creo que hace flaco favor a la propuesta argumental y narrativa de Coppola y Puzo no considerar El Padrino 1 y El Padrino 2 como un todo, porque yo creo que una y otra se retroalimentan, aunque sí que a mí El Padrino 2 me acaba de patar más que la primera, porque yo creo que hay, aunque ya sea por el hecho sencillo de que técnicamente El Padrino 2 está mucho mejor ensamblado y mucho mejor, más redonda, tiene más pasta, claro, pero también tiene ese juego tan interesante de entre líneas temporales y tal. O sea que sí, que os vamos a contar, oyentes. O sea, aunque un poco aquí nos estemos apartando de nuestra línea editorial, es que si El Padrino es una peli tan recordada y tan considerada una obra maestra, es porque lo es. Pero bueno, Marta, ¿qué analogía querías hacer a todo esto? Vale, yo quería hablar un poco de que El Padrino es exactamente como
Mario, Super Mario Odyssey, o sea, Mario con un gorrito mexicano. ¿Cómo? Que el padrino es como Mario en Mario Odyssey, Cuando se el pone videojuego, con un cuando gorrito va mexicano. al pueblo ese de los... Sí. Que está como en el oeste. Sí, eso es el padrino. Porque, o sea, Mario con el gorrito mexicano, cute as hell, iba a ser la portada de Super Mario Odyssey. Y mucha gente pues empezó a decir que porque eso era apropiación cultural y además era ofensivo porque el gorro mexicano se ha usado para reírse de los mexicanos y para representarlo de una forma barata Sí. durante mucho tiempo y que los gorros mexicanos no eran un disfraz, eran parte de una cultura y que estaba mal que Mario hiciera eso. Y los mexicanos, a pesar de que están hartos de los gorros mexicanos, a pesar de que no quiere que se los represente así, les flipó cantidad que Mario llevaba un gorro mexicano, lo reclamaron y lo defendieron a capa y espada, como el padrino y los italianos.